Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Alguna vez han escuchado una canción y, de repente, esa melodía les transporta directamente a una persona, a un recuerdo, a una historia? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, pero con un toque muy especial. Vamos a hablar de esa mágica conexión entre música e ídolos, y más concretamente, nos vamos a preguntar algo que estoy segura que revolotea en la cabeza de muchos fans: ¿qué canción te recuerda a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? Sí, han escuchado bien. Vamos a desmenuzar esa pregunta, a indagar en las posibles respuestas, y a compartir algunas ideas que quizás les hagan pensar, o hasta les saquen una sonrisa. Porque, seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son íconos que han conquistado nuestros corazones, y la música tiene esa increíble capacidad de potenciar esos sentimientos, ¿verdad? Así que, prepárense para un viaje musical y emocional, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante pregunta, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy cordial: suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando todo lo relacionado con nuestros artistas favoritos, curiosidades, análisis y por supuesto mucha diversión. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen esto: están navegando por su playlist, quizás en una tarde tranquila, o tal vez en un momento de inspiración, y de repente suena una canción. No es una canción cualquiera, es una que por alguna razón les evoca inmediatamente la imagen de Kerem Bürsin. Pero, ¿qué hace que una canción se asocie con alguien? No es algo que suceda al azar, ¿verdad? Suele ser una combinación de factores: la atmósfera de la canción, la letra, el ritmo, e incluso las experiencias y recuerdos que hemos asociado a esa persona o a su trabajo. Y cuando hablamos de Hande Erçel, y pensamos en Kerem Bürsin, es inevitable que la mente vuele a esos momentos icónicos que compartieron en pantalla, o a las noticias que nos llegaban de su relación. La música, como un hilo invisible, teje conexiones entre nosotros y aquellos a quienes admiramos. Ahora, pongámonos en el lugar de un fan. Si tuvieras que elegir una canción, una sola, que al escucharla pienses, esto es Kerem Bürsin, ¿cuál sería? Esta pregunta es un desafío, porque Kerem es un actor con una energía vibrante, con roles que van desde el galán romántico hasta personajes más complejos y con un toque de rebeldía. Entonces, la canción ideal para evocarlo dependerá de qué faceta de Kerem estemos pensando. Por ejemplo, pensemos en su interpretación en Sen Kalkam. La serie estuvo llena de romance, de esa chispa entre Serkan y Eda, interpretados magistralmente por Kerem y Hande. Y en ese contexto es fácil imaginar que canciones románticas, llenas de pasión y con un ritmo pegadizo, podrían asociarse a Kerem. Pensemos en esas baladas pop turcas que hablan de amor profundo, de miradas que lo dicen todo, de esos momentos de intimidad que dejaban a todos suspirando. Podría ser una canción con un piano delicado al principio, que luego se eleva con una melodía poderosa y unas letras que hablan de encontrar a tu alma gemela, de la lucha por mantener ese amor a flote, de las pequeñas batallas diarias que al final fortalecen el vínculo. Una canción que transmita esa intensidad emocional que Kerem supo imprimirle a Serkan Bolat. Pero Kerem no es solo el romántico empedernido. También hemos visto su lado más decidido, más protector, incluso con un toque de misterio en algunos de sus roles. Si pensamos en esa faceta, quizás una canción con un ritmo un poco más marcado, con una percusión que te haga querer moverte, podría ser la indicada. Una canción que hable de valentía, de no rendirse, de seguir adelante a pesar de las adversidades. Imaginen una canción con un bajo potente, una guitarra eléctrica que entra en momentos clave, y una voz que transmite confianza y determinación. Algo que te recuerde a Kerem en una escena de acción o en un momento de confrontación, donde muestra esa fuerza interior que tanto admiramos. Y si pensamos en su carisma, en esa sonrisa que desarma y esa presencia magnética, entonces la música podría virar hacia algo más optimista, más alegre. Quizás una canción pop con un coro contagioso, de esas que te suben el ánimo al instante. Una canción que evoque los días soleados, las risas, las conversaciones ligeras pero significativas. Podría ser una canción con instrumentos alegres, como un ukelele o una trompeta, y una letra que celebre la vida, la amistad y los buenos momentos. Ahora, la pregunta es: ¿qué canción específica te recuerda a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel?
Esto añade una capa de complejidad fascinante. No es solo que canción evoca a Kerem, sí. No que canción, al ser asociada con Ande, te trae a Kerem a la mente. Esto nos lleva a pensar en la química que ambos transmiten juntos, en esa energía que desprendían cuando aparecían en pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque podemos pensar en canciones que por sí solas, quizás no gritan Kerem Bürsin, pero que al ser escuchadas en un contexto de Hande Erçel, automáticamente las asociamos a él. Pensemos en la banda sonora de Senkal Kapm. Hubo muchas canciones que marcaron momentos clave de la serie, canciones que se impregnaron de la historia de Serkan y Eda. Si escuchas una de esas canciones, y en tu mente aparece la imagen de Hande sonriendo, es casi imposible que Kerem no aparezca en ese mismo instante, ¿verdad? Podríamos estar hablando de una canción específica que sonó en una escena particularmente romántica o tensa que involucraba a ambos. Quizás una de esas canciones que se convirtió en el himno no oficial de la pareja. O tal vez es una canción que por su letra, se presta a ser interpretada como una declaración de amor, o una reflexión sobre la relación, y al escucharla, uno piensa inmediatamente en los protagonistas de esa historia. Otra perspectiva, y si la canción no tiene nada que ver con ellos directamente, sino con el sentimiento que ellos nos transmiten. A veces una canción te recuerda a alguien porque te hace sentir de una manera específica, y esa manera se alinea con tu percepción de esa persona. Si Kerem Bürsin te transmite seguridad, determinación, un aire de misterio y a la vez una calidez genuina, entonces cualquier canción que evoque esos sentimientos podría recordarte a él. Y si Hande Erçel te transmite dulzura, inteligencia, una elegancia natural y una energía vibrante, entonces cuando escuchas una canción que encapsula esa dualidad de fuerza y delicadeza que ambos comparten, ahí es cuando la conexión se vuelve potente. Analicemos algunas posibilidades, y esto es puramente especulativo, claro, pero es donde entra la diversión de estas preguntas. Si pensamos en el lado más apasionado y a veces melancólico de las relaciones, podríamos imaginar una canción como alguna de Tarkan. Tarkan tiene muchas canciones que hablan de amor intenso, de seducción, de esos sentimientos que te consumen. Una canción como Mark tiene una energía innegable, un ritmo seductor que podría evocar la química entre Kerem y Hande en ciertos momentos. O quizás algo un poco más lento y profundo como una balada de Tarkan, donde la letra hable de la dificultad de dejar ir o de la intensidad de un amor prohibido. Al escuchar una de estas, y al tener presente la imagen de Hande, es fácil que la mente dibuje a Kerem a su lado, con esa mirada intensa que tanto lo caracteriza. Otra opción podría ser algo de asterisco Mustafa Sandal. Mustafa Sandal tiene un estilo muy pop, muy pegadizo y muchas de sus canciones son himnos de amor. Una canción como Araba tiene ese ritmo que te hace querer bailar y celebrar, algo que podría recordarte a los momentos más alegres y despreocupados de Serkan y Eda. Pero si pensamos en algo más romántico, quizás una balada de Sandal que hable de encontrar a la persona que ilumina tu vida, de la fuerza que te da el amor. Escuchar una de esas pensando en Hande podría inmediatamente traer a la memoria las escenas donde Kerem la miraba como si fuera lo único en el mundo. Y no podemos olvidar las canciones que se convirtieron en auténticos fenómenos, esas que se asociaron directamente a la pareja. Siendo Senkal Kapm la serie que los catapultó a la fama internacional, muchas de las canciones que sonaron en ella tienen un peso emocional especial. Hay una canción en particular que muchos fans asocian con momentos clave de la serie, y que tiene esa mezcla de esperanza, lucha y amor incondicional. Si piensas en Hande con esa dulzura y esa determinación que siempre proyecta, y de repente suena esa canción, es casi automático pensar en Kerem, en su rol como el protector, el que a pesar de sus defectos, luchaba por ese amor. Es esa conexión que se crea cuando la música se fusiona con la narrativa visual y emocional que nos brindaron. Podríamos incluso pensar en música internacional. Si Kerem Bürsin proyecta una imagen de hombre moderno con un toque de sofisticación y aventura, quizás una canción pop rock con un estribillo potente y unas guitarras eléctricas melódicas podría evocarlo. Algo que suene a viaje, a descubrimiento, a pasión. Y si Hande Erçel con su elegancia y su sonrisa radiante se asocia a esa canción, entonces la conexión Kerem-canción se vuelve aún más fuerte. Imaginen una canción como Viva la vida de Coldplay. Tiene esa épica, esa sensación de estar viviendo un momento histórico, algo que se podría aplicar a la magnitud de la fama que alcanzaron juntos. O tal vez algo más íntimo como una canción de Ed Sheeran, que hable de ese amor que te cambia la vida, de esa conexión profunda. Pero la belleza de estas asociaciones es que son muy
Personales. Lo que a mí me recuerda a Kerem al escuchar a Ande, puede ser completamente diferente a lo que a ti te evoca. Y eso es lo maravilloso del arte, ¿verdad? La música es subjetiva y nuestras experiencias y percepciones tiñen cada nota, cada letra, cada ritmo. Quizás la canción que te recuerda a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel es una que ella misma ha compartido en sus redes sociales, una que ha confesado que le gusta o que la inspira. O quizás es una canción que ha sonado en un evento donde ambos estuvieron presentes, o en una entrevista donde se les preguntó sobre música. Podríamos incluso ir más allá y pensar en el tipo de música que ellos escucharían. Kerem, con su energía y su estilo de vida, podría inclinarse por música más enérgica, quizás electrónica o rock alternativo. Hande, con su elegancia y su sensibilidad artística, podría preferir algo más clásico, jazz o baladas melódicas. Y la canción que los une podría ser ese punto de encuentro, esa melodía que ambos disfrutan y que, al escucharla, les trae al otro a la mente. Lo que sí está claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel generó un eco emocional en sus fans. Y la música es una de las herramientas más poderosas para amplificar esos ecos. Cuando una canción se asocia a una persona, no es solo por la melodía, sino por todo lo que esa persona representa para nosotros, sus películas, sus entrevistas, su estilo e incluso los rumores y las historias que los rodean. Y volviendo a la pregunta específica, ¿qué canción te recuerda a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel? Piensa en la imagen de Hande. ¿Qué sentimiento te transmite? ¿Calma? ¿Alegría? ¿Inspiración? Ahora, piensa en Kerem. ¿Qué sentimiento te transmite él? ¿Pasión? ¿Fuerza? ¿Determinación? La canción que te conecta a ambos es probablemente aquella que logra encapsular esa sinergia, esa dualidad de emociones que ellos, como pareja en pantalla y para muchos en la vida real, supieron proyectar. Quizás sea una canción que al escucharla, te imaginas a Hande bailando, y de repente aparece Kerem en el cuadro, mirándola con esa intensidad que lo caracteriza. O quizás es una canción que te hace pensar en un viaje, en una aventura compartida, algo que por la imagen que proyectan, se alinea perfectamente con la idea de ellos dos juntos. Al final del día, la respuesta a esta pregunta es tan única como cada uno de ustedes. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Es una invitación a la reflexión, a conectar con sus propias emociones y recuerdos asociados a estos dos grandes artistas. Es una forma de celebrar la magia que crearon juntos, y cómo la música puede ser un vehículo para revivir esos momentos. Así que, queridos amigos, hemos explorado algunas ideas, algunas posibilidades, pero la pregunta queda abierta: ¿qué canción resuena en tu corazón y te recuerda a Kerem Bürsin cuando escuchas a Hande Erçel? Me encantaría saber sus pensamientos, sus elecciones musicales, esas melodías que los transportan a este universo que tanto nos cautiva. En resumen, hemos desmenuzado la fascinante pregunta de qué canción puede recordarnos a Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel, explorando diferentes facetas de sus personalidades y de los roles que han interpretado. Hemos considerado la influencia de la música en la creación de recuerdos y asociaciones emocionales, y cómo la química entre ellos puede evocar melodías específicas, desde el romance turco hasta el pop internacional. Hemos especulado sobre canciones de artistas como Tarkan y Mustafa Sandal, y cómo la banda sonora de Senkalkapm juega un papel crucial. Pero, sobre todo, hemos enfatizado la naturaleza personal y subjetiva de estas conexiones musicales, invitándolos a encontrar su propia respuesta a esta intrigante pregunta. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, la parte más importante, ustedes. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué canción les viene a la mente cuando piensan en Kerem Bürsin y Hande Erçel? Compartan sus playlists y sus razones. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!